Hoy vamos a hablar sobre el libro Ética Postmoderna, de Bauman, de los capítulos 5 al 8, donde propone explorar las consecuencias de la crítica postmoderna a las ambiciones modernas, hacer visibles las fuentes de la fuerza moral que se encontraban ocultas en la filosofía ética moderna y en la práctica política. En el capítulo 5 surge una pregunta: ¿cómo está compuesta la sociedad? La estructuración del espacio social en el que tiene lugar el desarrollo moral del yo y de los otros es una urgencia, y para mediarla le da paso a un tercero. Entonces, este nuevo personaje se encargará de solventar distancias, vacíos y dinámicas, convirtiéndose en una estructura que ordena y controla el impulso moral del yo y el tú, y a su vez es un juez soberano que decide sobre dos iguales. Cuando se abandona el ámbito de lo propiamente moral, aparece el tercero, y con esta aparición entramos en un nuevo orden social que surge con un grupo de reglas sociales, un nuevo mediador social llamado el tercero. Cuando el tercero aparece, los otros dos actores, el yo y el tú, se vuelven comparables y medibles, abandonando el lugar que tenían antes de inigualables. El tercero tiene la capacidad de llevar a cabo la socialización como un proceso manejable, que consiste en asignar identidades a cada uno de los miembros de una colectividad. Mantener el orden significa mantener a la sociedad estructurada. El tercero suprime como primera norma el impulso moral, la fuente de una conducta autónoma y desde el punto de vista de la organización impredecible y enemiga del orden. Las cárceles son el ejemplo más claro de esta clasificación y diferenciación de derechos y deberes socialmente asignados, donde a los que se consideran incapaces, delincuentes o rebeldes se los encierra con el objetivo de conseguir una conducta monótona, controlando el impulso moral tanto del yo como del tú. El tercero también es necesario, ya que quienes no pueden confiar en su propia discreción pueden entender quién es el tú, tienen una gran necesidad de reglas. Ahí es cuando el tercero aparece, y sociedad es el nombre del depósito donde se guardan estas reglas y donde se pueden obtener. Según Bauman, el tercero posee estructura, y es así que propone hablar de societas y comunitas. Las condiciones de esto son mutuamente opuestas desde cualquier aspecto. Si las societas se caracterizan por heterogeneidad, desigualdad, diferenciación de estatus, las comunitas están marcadas por la homogeneidad, la igualdad, la ausencia de estatus. En otras palabras, la sociedad moldea y solidifica con reglas y normas lo que al interior de las comunitas es líquido y carece de forma. En el capítulo 6 analiza la creación de los espacios sociales. El autor centra la estructuración del espacio en lo moral, lo que supone que lo fundamental sea la responsabilidad del yo para el otro. Esto es, que la dicha configuración de esos otros es hecha desde los procesos que condicionan las dinámicas de encuentro, desencuentro, reconocimiento y desreconocimiento entre las personas. Siguiendo esto, el mapa social en el que se configura un nosotros y un los otros es el resultado de una compleja interacción de los procesos que el autor denomina espaciamiento social, diferenciando entre lo meramente físico y lo cualitativamente experimentado con otros seres humanos. Señala entonces que el mapa social debería verse como una interacción compleja de tres procesos entrelazados: espaciamientos cognitivos, estéticos y morales, y sus productos respectivos. A cada espacio les corresponde una realidad. En el espacio cognitivo debe su configuración no solo a la proximidad o distancia intelectual entre las personas, sino también los mecanismos de obtención y difusión del conocimiento. En otros términos, en el saber que se comparten historias y perspectivas de vida, el reconocerse viviendo en la misma atmósfera legal o teniendo el mismo poder adquisitivo, el distinguirse como habitante de los mismos lugares, compartiendo las fantasías de pureza social, o por el contrario, una especie de conciencia de inadecuación, resulta condición suficiente para que algunas personas reconozcan a otras como parte de sus círculos del nosotros o como extrañas a este.
Así entonces, el aspecto cognitivo da en primera instancia una base segura al momento de concebir a ese otro como uno de nosotros. Es más, quienes no están en el campo de la intimidad son condenados al anonimato. El espacio estético. En lo que respecta al espaciamiento estético, es necesario tener en cuenta dos aspectos. El primero, referido a una experiencia del espacio social como un espectáculo en el que el valor de la diversión supera cualquier otra consideración. Y en tal sentido, las personas que habitan dicho espacio desde una apertura emocional viven con un constante deseo de acumular experiencias o sensaciones. Así entonces, el primer aspecto donde la consideración del espaciamiento estético se hace desde nociones como experiencia, sensaciones y espectáculo, lo que sale a relucir es la teatralidad presente en las dinámicas humanas, en el sentido en que la supuesta desgracia de las personas a quienes se les califica como extrañas es tomada por la mayoría de los espectadores como mero entretenimiento. El segundo aspecto, el cual apunta a concebir el espaciamiento estético como vinculado a una fantasía de pureza, se refiere a cómo la exclusión de algunos grupos sociales responde a cierta búsqueda de control estético y por ende el miedo y los muros cobran protagonismo en cuanto a la puesta en marcha de dicha fantasía de pureza como garantía de orden y seguridad. El espacio moral. En el espacio moral imperan categorías como responsabilidad, importancia, lealtad y afectos. En consecuencia, ya no se trata solo de considerar la toma de conciencia sobre el hecho de que se vive con otros, sino también de que el desafío de dicha convivencia es vivir para esos otros. Ahora, ese vivir para otros parece darse a simple vista, desde una lucha constante entre la razón y los sentimientos. Sin embargo, se trata más bien de una encrucijada entre lealtades, es decir, el extraño representa aquel del que no se sabe, del que se desconfía, porque no se tiene con él ninguna familiaridad. Por lo tanto, no se ha creado una fuerte vinculación afectiva, no se le debe amistad, benevolencia ni compasión, no se le debe una lealtad densa que mueva a vivir para él. Por el contrario, se le debe miedo, sospecha, rabia y repugnancia como supuestos que detonan un vivir contra él. En el 7º capítulo, según el autor, a partir de ciertos avances tecnológicos, los hombres han inventado una manera de dominar, controlar y desechar sistemáticamente todas las cosas. Todo esto, y en este momento, en la etapa posmoderna, se está volviendo en su contra, ya que ninguna parte del yo queda libre del procesamiento tecnológico. Tal es así que el autor evalúa la fragmentación que sufre ese yo moral producto de estos avances. Esta situación es para Bauman la causa de la sociedad de riesgo. Se habla de riesgo público, ya que ante estos avances tecnológicos no parece haber soluciones éticas dadas por el tercero. Pero queda claro que mostrar la enormidad de los riesgos es el punto de partida para empezar a trabajar e intentar aminorar esos riesgos. Ante estos avances, el autor plantea a su vez la idea de liberar a los medios de los fines. La respuesta tecnológica es la declaración de la independencia de los medios respecto de los fines. También es el anuncio de la soberanía de los medios sobre los fines. Los medios justifican el fin, cualquiera que sea el fin que los medios produzcan. El destino del progreso, según Bauman, no es hacer esto o aquello, sino incrementar la capacidad de hacer lo que sea que el hombre pudiera querer que se haga. Por ejemplo, si tenés un auto, podés viajar. No importa el destino, sino tener el auto. Podríamos decir que las respuestas tecnológicas se refieren a la idea incondicional de la orden, de lo imperativo, de hacer algo, al margen de lo que sea ese algo que pueda hacerse. Si algo puede hacerse, debería y deberá hacerse. Para liberarse, los medios debieron exceder a los fines. Los actores debieron hacer más que los fines, y ya que los conocían bien, los hicieron imperativos. Es este exceso lo que le da al mundo el único y novedoso sentimiento de libertad. Panorama general. Al final está el principio. En el último capítulo, las preguntas giran en torno a la posibilidad o no de un progreso moral y ético, entendiendo este capítulo como un resumen de todo el libro y no solo de los últimos 3. Para hablar del progreso, el autor nos dice que
Primero, habría que resolver los problemas éticos, algo que en la práctica hay pocas esperanzas que sea posible, ya que el Estado ha abandonado el ámbito de lo moral y, a su vez, los problemas éticos no pueden resolverse ni garantizarse por medio de la legislación de la razón, por medio del tercero que imparte las reglas. Para Bauman, encontrar un código ético último sería una imposibilidad práctica, pero que sigue insistiendo en la importancia de la moralidad. Entonces, ¿progreso moral? Progreso pensando en una sucesión temporal como un desarrollo, como un paso de un estado inferior a otro superior, una cadena en la cual cada eslabón es un medio para otro que vendrá después, donde los estadios posteriores revelan, en retrospectiva, el significado de aquellos que le precedieron. El espacio temporal es lineal y vertical, no cíclico y horizontal. Este espacio, antes, significa más abajo e inferior. Bauman aborda la maraña de experiencias en las que forman los fenómenos morales, aún sin la intención de establecer una jerarquía de normas y valores. Pero tampoco se determina por ningún crepúsculo del deber, ni debacle de la ética podría hacerse visible ante las fuentes de la moral. Y como resultado, las posibilidades de moralización de la vida social podrían quizá mejorarse, no así en el progreso ético.